Estamos en una nueva edición de la Feria del Libro Digital, como decimos siempre, un contexto muy particular, sin embargo, lo estamos llevando adelante gracias al Instituto de Cultura. Pero vamos a hablar de un tema muy importante, de una capacitación muy importante, que reúne a grandes profesionales chaqueños en el área del periodismo y de la escritura. Vamos a hablar del género de la crónica periodística y de cómo fue cambiando también a lo largo de los años, cómo fue aplicando nuevas herramientas, cómo fue dándose en cada uno de los textos narrativos. Vamos a estar hablando al respecto con grandes profesionales, como le digo, así que ya voy a pasar a presentar a cada uno de ellos. En primer lugar la tenemos a Eugenia Barberis. Ella es comunicadora social y docente también. Ella nos va a hablar un poquito al respecto de todo esto. Es comunicadora, como decimos, y se define también como aficionada a los concursos. También está Lucas Brito Sánchez, él también periodista, docente y escritor. Está del otro lado para poder hablarnos un poquito de sus obras y de cómo va aplicando también la crónica periodística. Adriana Amarilla es de psicóloga social y también cronista de la revista Somos de Fontana. Y Bruno Martínez, también comunicador social y escritor. Bienvenidos a los cuatro, ¿cómo están? Muy bien, bueno. Hola, a ver si me escuchan. Genial, ¿cómo andan? Perfecto. Nueva Feria del Libro, nueva edición. Quiero que ustedes empiecen a contarme, primero que nada, sobre la crónica periodística y cómo la van aplicando, cómo la fueron aplicando en sus distintos escritos o cómo se fueron enamorando tal vez de la crónica. Ustedes cuéntenme, el que quiera puede empezar. Por ahí, Eugenia. ¿Qué te Bueno, parece? hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Empiezo? Dale. Dale. Bueno, acá estoy. Aunque cuando me invitaron a esta mesa no estaba muy segura de lo que podía llegar a decir, el hecho de conocer a quienes me van a acompañar hoy me hizo decidir prácticamente sin pensarlo. Capaz me podría haber tomado un ratito, pero bueno, acá estamos. Mi exposición de hoy le puse un título que es Una incitación a la lectura. La verdad es que si bien trabajé como periodista en medios gráficos y escribí alguna que otra crónica en mi vida, a mí me interesa más hablar en este espacio sobre la condición del lector. Siempre tengo presente esa idea que surge de la semiología, que es que el lector es quien completa el texto. Debe ser porque me cuesta mucho más escribir que leer, porque la lectura me ubica más en el lugar del disfrute de espectadora. Y como decía, este defecto profesional tal vez, porque además de ser comunicadora, enseño a leer y escribir crónicas a estudiantes en la universidad, me puso un poco en este rol de incentivadora. Cuando me pienso a mí misma, veo que me convertí como si fuera en una porrista, en una cheerleader de las películas norteamericanas que alientan a un equipo. Bueno, a mí me pasa eso con la crónica. Yo quiero que la gente lea y escriba crónicas. Así como las estudié, las escribí, las enseñé, en algún momento incluso las leí en voz alta en mis clases, muchas veces con un poco de emoción atravesada en la garganta. Fueron fragmentos de Kapuscinski, de Truman Capote, de García Márquez, de Rodolfo Walsh, de Italo Calvino, de Caparrós, Leila Guerriero, Josefina Licitra, entre tantos otros cronistas que de alguna manera me acompañaron en esta tarea. Pero también creo que es momento de sacralizarlos un poco. No hace falta que los pongamos o que tengamos un altar con los cronistas, sino también amigarnos con la idea de que todos somos un poco productores de nuestros propios relatos, o sea, de nuestras propias crónicas. Martín Caparrós, en su libro La Crónica, recuerda que este fue como en un inicio el modo de contar que tenía una época, pero en una época en donde no había otros modos de contar. Dice que durante siglos el mundo se miró, si se miraba, en las palabras. Había, por supuesto, pinturas, dibujos, grabados, pero eran escasos, muy minoritarios. Las personas, dice Caparrós, si acaso se leían o se contaban los lugares, las cosas, las historias, y poco a poco, cuando la fotografía empezó a ser más portátil, empezaron a aparecer las revistas ilustradas, donde los textos ocupaban cada vez menos espacio y más lugar las fotos. Dice Caparrós, la bajeza de mostrar esos espacios que antes se escribían, porque después vino el cine, apareció la tele,
y muchos supusieron, que la escritura era el modo más pobre de contar el mundo, el que menos ofrece sensación de inmediatez, de verosimilitud. La palabra no muestra, construye, evoca, reflexiona, sugiere. Esa, que parece ser su debilidad, es su ventaja. Para mí la crónica es un género tan noble o tan indefinible que muchas veces abraza a muchos otros géneros. Y por eso hay para todos los gustos. Hay crónicas de viajes, históricas, periodísticas, de ficción, de personalidades. Pueden tener pasajes de poesía, de comedia, de ensayo, incluir estrategias lingüísticas propias de la dramaturgia, de la argumentación, de la exposición, además, claramente, de la narrativa. Pero como dije antes, hay para todos, todas y todes los gustos. Es como, en ese sentido, el género más deconstruido, si se quiere usar una palabra más de moda. Y en los tiempos que corren, creo que de alguna manera muchos de nosotros desempeñamos ese doble rol de lectores y productores de crónicas, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay historias en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, que nos dicen algo, nos cuentan algo. No creo que haya sido una casualidad que los empleados de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, con todo lo que les deben pagar, hayan elegido como nombre decirle historias. Hace un par de años, para contarles una, me presenté a un concurso de crónicas sobre la muerte. Lindo tema. Y sí, como decía en mi presentación, soy aficionada a los concursos, de lo que sea, no importa si es un sorteo de una olla Essen o si es algo más profesional, entre comillas. Capaz que tiene que ver con algo del espíritu deportivo que nunca pude incorporar. La cuestión es que en ese concurso me permitió, en primer lugar, conocer un sitio fabuloso como el Centro Cultural Kirchner y codearme de alguna manera con la crema de la crónica nacional y latinoamericana, ¿no? Pero más allá del concurso, respirar la crónica me hizo feliz por 2 días, aunque fueron 2 días hablando sobre la muerte y sus circunstancias, ¿no? Pero pude conocer gente que tenía a lo mejor el mismo desorden mental que el mío y me permitió entender que no estaba sola, que no estábamos solos. En ese espacio, hablando sobre escribir, sobre la muerte, de alguna manera logré sentirme contenida, como si algo de esa pulsión de la muerte que nos atraviesa a todos al mismo tiempo nos estuviera pasando realmente. Y les puedo asegurar que es hermoso sentirse así acompañado. No gané el concurso, mi crónica quedó seleccionada entre otras 20, pero que todas hablaban de alguna manera de eso, ¿no? De escribir y de morir. Y tal vez escribir nos rescata un poco de la muerte, me parece a mí. Y leer creo que también. En ese libro que citaba antes, Caparrós al final se lo dedica a su gran maestro, a Tomás Eloy Martínez. Y ahí en su dedicatoria, él dice que morir es entregarse, porque los muertos se hacen nuestros, los hacemos. Nosotros, los provisoriamente vivos, hilamos una vida sin saber que la hilamos, dice Caparrós, como quien se distrae. Y esa vida se va haciendo relato sin querer, un relato donde a veces influimos más que otras, vamos tallando marcas, sembrando materiales, hasta que al fin, el día más pensado, nos volvemos tan poco cajita de cenizas. Ahí aparece la idea esta de que morirse es también convertirse en un cuento que otros van tejiendo. Así que, como decía al principio, cuando me invitaron a este espacio, me lo imaginé más como una incitación que como una invitación. Me veo más como una promotora de lectura de crónicas que como una escritora. Yo compro libros de crónicas, los leo, los presto, los recomiendo, aunque nadie me lo pida. Quiero que la crónica se lea, que circule. Y también eso no me priva de evitar otro tipo de lecturas, como es navegar en las redes sociales, mirar historias, comentarlas, compartirlas. Creo que todas esas son formas de leernos de alguna manera a nosotros mismos en este tiempo y en este espacio que habitamos, teniendo en cuenta siempre que hubo otros tiempos y espacios y sabiendo que seguramente va a haber más en el futuro. Así que tal vez por eso también escribo, aunque pocos me vayan a leer, porque entiendo que la lectura y la escritura, no ceñidas en un solo soporte o en una sola plataforma,
en un solo género. Entiendo que escribimos y leemos sobre lo que nos rodea, no solo respecto de letras plasmadas en un papel, porque creo que todos, todas y todes leemos y somos leídos en el momento en que alguien interpreta lo que nos pasa, simplemente por el hecho de que estamos vivos. Eso nomás, gracias. Wow. Buenísimo. Bueno, mucho Muy lo que tiró la excelente. me encantó eso lo de la porrista, la que hace porras, sería la traducción española. La que echa porras. Bueno. La calienta por la crónica, porque se lea crónica. Y hay que recordar esto, que la base también de la escritura es la lectura. Como, a mí no me gusta mucho ese mito que se echó a rodar en algún momento de la historia, esto de que se puede hacer una gran literatura sin haber transitado por quienes escribieron antes, sin leer, no, me parece que no. Incluso la crónica es esto que vos decís, un género súper exigente, que cada vez mucho más profesional, varía por los contextos, cambia de país a país, pero lo que te pone en un lugar súper incómodo cuando la vas a producir, eso también nos llena de una inseguridad, a la inseguridad misma de la escritura, esto de que si lo que estoy produciendo es de calidad o no, o cómo lo distingue o qué lo hace diferente a este texto, a esta propuesta, con otras miles, cientos de textos que circulan, biográficos, autobiográficos, sobre el otro, sobre el yo. Yo vengo investigando hace un montón y quería enlazarlo con lo de Eugenia, sobre la vida del periodista norteamericano Hunter Thompson. Existen biografías, ya hay muy buenos libros escritos sobre él, y yo me di cuenta que no es que dije un día, voy a escribir una biografía sobre Thompson, partiendo de la premisa esta que vieron que a veces es, vamos a hacer algo distinto o algo que no se hizo. No iba por ahí, simplemente me di cuenta que me empecé a obsesionar, a estancarme, a enfrascarme en una vida como a leer sus libros, y en un momento pasar de ser muy joven y de leerlo porque es conocido Thompson justamente por la violencia con la que regía su vida, y es conocido por el tema de los excesos, ¿no? Más que nada desde el lugar romántico. Y yo empiezo a preguntar, ya ahora más grande, ¿qué lo hace tan famoso a un tipo que casi no tiene obra? ¿Por qué es tan grosso? ¿Por qué pisa tan fuerte el periodismo? ¿Por qué no tiene obra? Porque tiene pocos libros publicados Thompson. Tiene una crónica que es tremenda y que es la que se llevó al cine a través de Terry Gilliam, que se llama Miedo y Asco en Las Vegas. Ese es un gran libro, pero es uno. Después, la única novela que él escribió y supuestamente de joven, El Diario del Ron. Las crónicas periodísticas que se agruparon en distintos libros, pero la traducida al español es la más famosa, se llama La Gran Casa del Tiburón. Los Ángeles del Infierno, que es en realidad en los 60 el libro que a él lo hace famoso, cuando va y cubre y cuenta de otra forma la vida de los motoqueros norteamericanos. Pero si uno empieza a contabilizar, hay muchos periodistas más grosos en ese aspecto que él, pero ¿por qué ocupó un lugar central en la crónica? En el mundo de los cronistas, porque llegó a ser una vedette el chabón este. Teniendo a su disposición, y esto es importante también para escribir, pienso, teniendo a su disposición recursos, que no cualquiera los tiene, porque Thompson en su momento de mayor fama decía, le decía a una revista, me voy a cubrir la pesca, no sé qué, en una isla antillana y necesito un yate, necesito plata para estar 10 días de joda, necesito comida, necesito droga, necesito balas, te lo damos, andá. Eso es como, Bruno debe saber, también ustedes que anduvieron, eso es impensable para cualquiera, para cualquier medio, para cualquier periodista. Te pueden decir, andá y fíjate, hacer lo que puedas. Entonces yo digo, ¿cómo llegó a tener un estatus tan alto? Y la única forma de explicarlo también la que encontré es que era tan avasallante su anhelo de ser reconocido, que fue una persona que antes de la era digital, antes de la explosión de las redes sociales, explotó muy bien la construcción del yo. Un tipo que no vendió sus textos prácticamente porque no hay mucho circulando, en volumen digo, pero sí se vendió muy bien él, era como donde va Thompson había un escándalo, donde va él hay un problema, donde va él se produce un hecho. Y eso es una construcción que usó la radio, la televisión, hizo lobby, se peleó con medio mundo, insultó, martilló, golpeó puertas, era como un tipo que entendió muy bien la estructura empresarial del periodismo.
y la jugó a su favor. Pero no deja de ser un virtuoso. Yo lo que hice fue empezar a escribir esas ideas fragmentarias, les quería compartir algún fragmento de lo que fui escribiendo, pero que no tienen un orden cerrado. Y me parece que son representativos también de la vida de él en el sentido de que sea fragmentario. Pero les leo 2 o 3 nomás para no abrumar. A muchos periodistas jóvenes les seduce lo gonzo. Gonzo es el término que se le atribuye a Thompson, que él dice que se lo debe a otro periodista. Fantasean en medio de ese combate infinito consigo mismos. Hay que ver realmente qué despierta Thompson con sus crónicas, revisar de nuevo por qué nos causa gracia que literalmente se tapone de cocaína en la nariz, como en La Gran Casa del Tiburón. La primera vez que yo leí esa crónica no paré de reírme, y se la compartí por mensaje de textos a una amiga y se sumó a la carcajada. Y ahora pienso que quizás el atractivo de todo ese montaje se basa en que Thompson nunca perdió su calidad de escritura. Se sabía inteligente y dotado, y bajo la apariencia de malgastar su vida entregaba textos sólidos que no cualquier drogadicto puede realizar. Su revancha era la de un adicto despreciado que exhibe, muestra su inteligencia y les está diciendo que un inadaptado puede lograr lo mismo, o incluso algo mejor, que un periodista consagrado y sobrio. Mientras investigaba también sobre adicción y sobre literatura, encontré un libro de una filósofa italiana que se llama Giulia Sisa, que es un libro hermoso, se llama El placer y el mal, y es más que nada lo que usé de base para tratar de entender la relación entre literatura y drogas. Esta tipa dice: el hombre que sigue sus inclinaciones no es malo, es desgraciado. Su impresión de acumular momentos de goce cada vez que cree estar colmando un vacío es objetivamente engañadora. Entonces, la biografía sobre Thompson yo la tuve que frenar de golpe. En la obsesión de leer todo y saber todo sobre una vida, me di cuenta que repetía el mismo procedimiento de llenar y vaciar, vaciar y llenar. Una mecánica autodestructiva. Y eso también me lleva a una cuestión del terreno que les pasa mucho, que es no saber cuándo poner un fin para la escritura. Cuando uno se embala en proyectos, esto es hasta acá llego y ahí hago. Y me di cuenta que se enlazaba también con mis propios mambos esto, ¿no? Y lo valioso fue darme cuenta que la escritura es una herramienta para acabar con el dolor. Un bisturí que corta y no permite que algo vuelva a crecer. Eso puede ser, no necesariamente lo es. Yo mientras escribía sobre Hunter Thompson comencé un tratamiento para dejar los ansiolíticos. Me recetaron unas pastillas que me noqueaban. Dormí como no lo había hecho durante años. Durante el día me sentía con fuerza, escribía desde la tarde hasta la noche. Esos meses de larga sentada me produjeron un dolor de espalda terrible. Ahora tengo una buena silla, un respaldo alto. Lo que nunca tuve fue disciplina para tipear y releerme. Ninguno de los libros que escribí los hice de un tirón, son creaciones fragmentarias con días y meses de diferencia. Ese tipo de escritura siempre me resultó cómodo. Practicarla es una forma de venganza por el esfuerzo que me costó desintoxicarme. Y Thompson aplicaba un método parecido, muy útil para escritores con ansiedad. Decía, empezaba por el final y luego por el principio y después trataba de entender todo lo que se suponía que iba en medio. Así escribió la famosa crónica El Derby de Kentucky, el propio Miedo y Asco en Las Vegas, etc. Entonces yo empiezo a encontrar que el gonzo, este tipo de periodismo que muchos quieren emular, que tiene que ver con el exceso, tiene que ver con una romantización del cuerpo, es como que esconde un montón de mambos que no fueron para mí suficientemente discutidos, porque simplemente la categoría heroica, que es una idea a la que uno después cuando llega a los lugares de trabajo se encuentra con que es bastante impracticable. La categoría heroica se comió toda la realidad, es como que una máquina con dientes muy, muy filosos lo fue royendo, pero no fue montada para otra cosa, no se esperaba que haga algo diferente. De hecho, los propios periodistas me parece que se encargan también de solidificar estas fábulas, estas leyendas,
sin ser un Hunter Thompson, yo conocí historias de muchos periodistas locales que a su modo siguen replicando historias menores, pero que también van por ese lado, como Escritura y Combate, Rodolfo Walsh del NEA, cosas así. Yo nunca me creí un gonzo y jamás practiqué un periodismo con tanto riesgo mental y físico. Y mi experiencia con drogas es más bien lamentable, porque siempre fui miedoso y ansioso, y por culpa de mis represiones yo ni siquiera probé cocaína. Porro y alcohol fueron nuestros estimulantes en los 90 y comienzo del 2000. Estaba y aún estoy muy lejos de considerarme un junkie. Junkie es el término europeo para el adicto a la heroína. Y años después tuve mi revancha y ahí encontré mi propio infierno simbólico. Se abrió paso para darme la posibilidad de la droga guía, que es esta la idea en Hunter Thompson. Así aparecieron los sedantes en mi vida. Bueno, cierro con una última cita, porque sería muy extenso, no voy a lograr nada, pero vuelvo a la filósofa italiana que dice a Julia Caesar: uno no se cuelga porque se drogue, sino que se droga para estar colgado. El único supuesto placer de la droga es la falta. La necesidad es la verdad del goce. Bueno, eso. Algunas lecturas de Hunter Thompson. Muy bueno, Lucas. Creo que continúo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos primero. Gracias por la invitación a participar de este espacio. Y el tema que me toca exponer es ser cronista en un medio de comunicación popular. La verdad que primero me gustaría brevemente poder diferenciar lo que es un medio de comunicación comunitaria, alternativo o popular, como se los llama, a un medio masivo de comunicación. Los medios masivos funcionan a nivel empresarial y están más enfocados a obtener ganancias, ¿no? Y a diferencia de los medios de comunicación popular, que tienen otra finalidad y otra razón de ser. Justamente son los que intentan fomentar la participación ciudadana desde el pleno ejercicio de la democracia misma. Y también los que intentan poner en valor aquellas voces que han sido muchas veces invisibilizadas por otros medios y intenta incluir a todas esas voces, ¿no? Entonces, yo sí me considero cronista desde el trabajo que empecé a desempeñar a partir del 2005, cuando desde la localidad en la que vivo, que es Fontana, comenzamos como un proyecto autogestivo a publicar una revista que en primer término surge como una revista publicitaria, ya que la finalidad era poder mostrar o divulgar todos los nuevos comercios que se estaban estableciendo en nuestra localidad, y ya que los habitantes de Fontana necesitábamos irnos hasta Resistencia para cubrir nuestras necesidades básicas, y en esa época comenzaron a nacer nuevos rubros. Entonces nuestro proyecto funcionó, digamos, y los comercios comenzaron a sostener estas publicaciones que se distribuían a modo gratuito, llegamos a imprimir 1000 ejemplares en forma mensual, y a los pocos meses otros vecinos interesados en la comunicación comunitaria se fueron sumando al equipo de la revista, y allí es donde surge la idea de realizar contenido en esas publicaciones, ¿no?
Allí es donde empieza un poco mi rol como escritora. La verdad que no soy periodista ni vengo de esa rama, pero me entusiasmó mucho la idea de poder escribir acerca de la idiosincrasia del lugar en el que vivo y lo que acontece en mi localidad, ¿no? Por ejemplo, en la revista teníamos algunas secciones que tuvieron un gran impacto social en ese momento, que fue, por ejemplo, las entrevistas que realizábamos a los antiguos pobladores, donde ellos nos relataban la historia y los orígenes de Fontana. También teníamos otra sección donde hablábamos, intentábamos generar un diálogo intercultural dándole la participación a los pueblos originarios, y ahí retomábamos todas estas voces intentando mostrar sus códigos culturales, su vocabulario, su historia, que muchas veces también no es tenida tan en cuenta, ¿no? Realmente puedo disfrutar de poder moverme en un medio de comunicación comunitaria, y realmente el trabajo de los cronistas en un medio de comunicación popular muchas veces no es tenido en cuenta y tampoco es prácticamente remunerada, y si lo es muy mínimo lo que recibimos, a pesar del arduo trabajo que realizamos, ¿no? Pero verdaderamente lo hacemos como una filosofía de vida y también como una manera de militar la vida, ¿no? Y verdaderamente, bueno, mi trabajo específico consistía primero en realizar una entrevista. Por ejemplo, en el caso de los abuelos que entrevistábamos, siempre éramos esperados por ellos con fotografías que después nos servían para ilustrar estos textos. Después, en una segunda instancia, también realizamos una pequeña tarea de investigación donde teníamos que corroborar estos datos que nos daban los adultos mayores, sobre todo estos datos duros como fechas y demás. Y también recorríamos las instituciones, los archivos, en búsqueda de esos datos, como para darle perfección, ¿no?, a nuestros textos. Y recién ahí pasamos a la tercera instancia, que era sentarnos a relatar algo que pueda ser significativo para los lectores, que era lo que teníamos que captar, ¿no? Y yo siempre digo que me siento muy cómoda en este lugar porque continúo trabajando en un medio de comunicación popular, y a diferencia muchas veces de los periodistas que poseen un tiempo limitado y una forma metodológica de realizar su trabajo, por ejemplo, en mi caso, yo me siento de que cuando realizo no puedo separar el trabajo, no tengo el límite del trabajo a mis tareas cotidianas, ¿no? Ya que me desenvuelvo y vivo en la misma localidad. Por ejemplo, al estar en el almacén, tengo que tener mis 5 sentidos despiertos y estoy tomando todas aquellas voces, lo que la gente habla, los acontecimientos que están ocurriendo. Puedo estar haciendo cola en el cajero y poder estar mirando todo lo que cómo la gente se comporta, y todo eso me sirve al momento de sentarme a escribir un texto. Y en verdad me puse a escribir sin primeramente tener demasiada noción del compromiso que
que tenemos los cronistas, cómo genera cierta conciencia crítica todo lo que podemos llegar a escribir a través de nuestros textos, ¿no? De a poco y con el tiempo fui aprendiendo, fui también, digo que soy una eterna aprendiz en esto, y obvio que me tocó también leer muchísimo para poder estar a la altura de lo que lograr con este tipo de escritura, ¿no? Con este género desde la crónica. Y verdaderamente también me tocó vivir una época muy, muy linda. Hoy lo comentábamos hace un rato con Bruno Martínez justamente, cómo me tocó participar en el año 2007-2008, antes de que se promulgue la ley de medio que sale en el año 2009. El gobierno nacional justamente invita a las organizaciones de todo el país a debatir un poco acerca de esta ley, y me pareció una etapa muy, muy importante y muy linda en mi vida, ¿no? Que me permitió obtener un gran aprendizaje en todo lo que hago. Verdaderamente, en el Chaco actualmente circulan muy pocos medios de comunicación comunitaria, gráficos por lo menos, y me gustaría aprovechar este espacio para decir lo importante que me parece que es para las organizaciones tener el apoyo del Estado nacional y también provincial, y pongo mi esperanza a que una vez que pase este tiempo de pandemia, el Estado se ponga a trabajar en eso nuevamente y pueda verdaderamente hacer que el derecho de la comunicación sea verdaderamente real, ¿no? Y de que todas las personas no tengan que someterse a las leyes del mercado y que puedan tener un acceso libre y gratuito también de otras maneras de comunicarse. Así que, bueno, básicamente eso. Gracias por la escucha. Y ahora le cedo la palabra a mi compañero de panel, Bruno Martín. Gracias, Bruno, ¿estás por ahí? Gracias, Adri. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Muchas gracias, Adri. No. Ahí estamos. Voy a leer un textito, o en realidad me voy a apoyar en un texto que escribí, así que los voy a quedar un poco ciego por un momento, así que cualquier cosa, inconveniente o lo que sea, me avisan por WhatsApp. ¿Dale? Bueno, mi exposición tiene el título de con una pregunta, es un disparador. ¿Se puede ser cronista en el Chaco? La crónica versus el fast food informativo. Y la respuesta es sí, se puede ser cronista en el Chaco, pero es una tarea bien ardua y que hay que hacerla a empujones. Pero antes me gustaría ir al principio de lo que es todo esto de lo que estamos hablando, que es el concepto de la crónica. ¿Qué es la crónica? La crónica es el género periodístico que utiliza herramientas narrativas de la literatura para contar una historia siempre real. Requiere de mucha investigación, reporteo, trabajo de campo y también de cierta pericia técnica estética para plasmar todo eso en un texto que sea lo más entretenido posible. Tiene que informar de una manera que no aburra, ¿no? Para producir una crónica se requiere tiempo, y el tiempo, como sabemos todos, es dinero, ¿no? Y los medios de la provincia, con sus cada vez más reducidas redacciones, tienen poco espacio para este género, y la verdad que también tienen pocas ganas para darle un día o una semana, y ni que hablar de un mes a un cronista para que se dedique full time a una historia.
Pensarlo ya sería una locura en este contexto en el que estamos trabajando. La idea es capitalismo puro, ¿no? Maximizar la cantidad de notas que se producen y correr la interminable maratón de la primicia y de la galería de prensa. El fast food informativo de lo que hablaba al comienzo de la charla. De todas maneras, quiero aclarar algo con respecto a esto. Yo no estoy en contra de las primicias, ni de las informaciones de último minuto, ni de las noticias que son servicios, al contrario, son muy importantes para nuestra comunidad y de hecho yo vivo de eso. Por ejemplo, en estos días se conoció la muerte de un conocido dirigente radical de Villa Ángela. Bueno, eso hay que publicarlo inmediatamente. No hay tiempo para dedicarse a una crónica y recién ahí publicar que el fallecimiento de esta persona, ¿no? Sucede lo mismo con lo que está pasando con los contagios y muertes por el COVID-19, ¿no? Es una información que hay que darla cuanto antes. El problema está cuando eso es lo único que hay. Cuando no hay otra cosa en el menú informativo del día a día, ¿no? La escasa oferta para la lectora y el lector. Y eso pasa en la provincia y la verdad que es algo realmente trágico. ¿Cómo compite la crónica con las redes sociales, la inmediatez de la primicia, los videos y la tecnología? Bueno, compite con buenas historias bien contadas, con investigación, con una preocupación tanto de lo que se cuenta por cómo se lo cuenta. Yo quiero contar un poquito de lo que es mi experiencia en esto de la crónica. Yo comencé a trabajar en los medios de manera regular desde el 2007. Estuve en un diario cooperativo y ahora en un portal de noticias. Todos los días, desde que comencé este oficio, el 85% del trabajo que hago apuntó a publicar información más o menos estandarizada con las conocidas 5W del periodismo y la pirámide invertida que se estudia en primer año de la facultad, generalmente vinculada a temas de la coyuntura política, judicial, policial, más que nada. En ocasiones eso es algo que se torna bastante oficinesco, decir. Y entonces, ¿cómo surgieron las crónicas que escribí? ¿De dónde salieron? Y bueno, salieron por fuera de la redacción, por fuera del horario de oficina, por fuera de la agenda. Lo hice con bastante voluntad y con la necesidad de escaparme de esa rutina, ¿no? Hay una cuestión vinculada a lo que es la pulsión del propio periodista en esto de la crónica también, y eso es algo para remarcar. O al menos hasta que surja algún proyecto alternativo local que la coloque en un lugar destacado, la crónica va a seguir siendo así, digamos, con mucha cosa del trabajo a pulmón. Bueno, y en esta idea de pelear un espacio para la crónica dentro de un medio tradicional, en 2015 le propuse al director del medio donde trabajo realizar una serie de notas vinculadas a la campaña electoral de ese año. La idea era abordar ese proceso proselitista con otra mirada y otro formato. Le dije que mi intención era buscar a aquellos candidatos que no estaban en el mainstream, que no estaban en las tapas de los diarios, y que a su vez tuvieran alguna historia detrás o algún dato llamativo que los haga interesante para algún perfil. Es decir, contar el lado B de esa campaña electoral. Antes de eso, como una suerte de muestra gratis, le llevé una crónica que había hecho de un acto proselitista de un dirigente muy conocido de PJ que realizó en la sociedad rural. Mi jefe le gustó la nota y le gustó la idea. Dio la ok, se publicaron varias notas, anduvieron muy bien, tuvieron muy buena repercusión, lo que demuestra que hay un público local que las lee, que busca ese tipo de historias contadas. Sin embargo, el proyecto no duró más que eso, un par de notas. Se decidió de la dirección suspenderlo. De todos modos, yo con los artículos que logré escribir pude recopilarlos y avanzar en un libro que hace tiempo me daba vueltas, un libro sobre crónicas reunidas. Así surgió Cómo se siente un tiro de otras crónicas, que editó Editorial Contexto en el 2017, con esos trabajos que fui recopilando, no solo de la campaña electoral, sino de trabajos anteriores. Y también de trabajos que hice particularmente para el libro. El libro anduvo, por suerte, muy bien, se leyó, tuvo buenos comentarios.
Esto confirma también una vez más que hay lectores de crónicas en el Chaco. En el Chaco se leen crónicas. Quizá también es cierto que la crónica se lleve mejor con la plataforma del libro tradicional. Eso puede ser también una verdad. De hecho, en esta cuarentena estoy leyendo, o ya terminé de leer en realidad algunos, libros de periodismo narrativo que tienen como autores a cronistas como Leila Guerriero, que estoy leyendo un libro sobre la vida de Bruno Gelber, Juan Morris, que escribió sobre Cerati, Javier Sinay también contó una historia de un viaje que hizo hasta Japón para ver a su novia. Un libro también de Emiliano Fernández Sico que cuenta su transformación al Islam, y uno de Victoria de Masi sobre la vida de Carlitos Nair Menem. Estas son historias que tienen en común el hecho de que no fueron, si no fuera por estos cronistas, dudo que me hubieran podido interesar en algún momento. Como dice Martín Caparrós, la magia de una buena crónica consiste en conseguir que un lector se interese en una cuestión que en principio no le interesa lo más mínimo, y es absolutamente así. También hay otras revistas que le dan un lugar destacado a la crónica y que continúan manteniendo ese espacio como un lugar ganado por el género. Puedo recordar Anfibia, Gato Pardo, Soscor, Sai, Rolling Stone, Brando, Tucumán Z, que es un interesante proyecto de tucumanos. Esas son algunas de las más conocidas. En el Chaco, la revista Cuna fue una experiencia interesante que estaría bueno recuperar. Entonces, ¿qué hacer desde el Chaco para promover el género? Para impulsar a nuevos cronistas y generar más lectores que se interesen por la crónica. Bueno, desde el Estado, en primer lugar, considero que es importante continuar con la política de generar libros de antología de cronistas locales. Como Silstrand del año 2014, en el cual participé, y Bitácora de 2016, son buenos ejemplos de donde se logró agrupar a escritores y periodistas que quieren ganarse un espacio, ¿no? Los concursos de crónica que también son una herramienta muy positiva. Uno se realizó en el contexto de pandemia y anduvo muy bien. Y desde el sector privado, bueno, hay varias opciones. En primer lugar, el trabajo de los cronistas, ¿no? El cronista no tiene que bajar los brazos ni resignarse. Siempre está la opción de intentar persuadir a los dueños y editores de los medios para que le den mayor espacio a la crónica y más tiempo para que se dediquen a contar sus historias. Es una batalla que considero que hay que darla. También acá es importante tener un método, como cronista, tener un método, una planificación y acercar una historia interesante al editor de nuestro medio, porque de esa capacidad de acercar esas herramientas o ese cronograma, también será clave que podamos convencerlo o no, digamos, ¿no? Convencerlo. También se puede generar espacios propios de medios alternativos. Hay opciones de financiación que se podrían explorar también, como suscripciones, apoyos de universidades. Bueno, el caso de Anfibia es destacable en ese sentido. Y también de organizaciones no gubernamentales, que son algunas posibilidades a explorar al menos, ¿no? Y también considero que el trabajo de las universidades es clave en esto de generar cronistas y lectores de crónica también. Bueno, Roberto Satina y Rocío Navarro son profesores de la licenciatura de Comunicación Social de la UNE y son grandes promotores de la crónica, y les estoy siempre agradecido por lo que hacen desde las aulas, ¿no? Y un espacio mayor en la currícula podría ser algo interesante para reforzar lo que es todo este mundo tan cautivante y interesante de la crónica. Bueno, para cerrar, creo que es importante remarcar que la crónica tiene el valor de ganarle al tiempo, y es lo más cercano al arte que tiene el periodismo. ¿Por qué escribir crónicas? ¿Para qué tomarse ese largo trabajo? Bueno, hay dos definiciones que me parecen muy interesantes. Una de la periodista argentina Josefina Licitra, que dice que la crónica construye memoria. Y el colombiano Alberto Salcedo Ramos añade que la crónica es un género que incluye a los invisibles. Bueno, me parecen dos muy buenas razones. Muchas gracias. Genial.
Buenísimo, Bruno. Bueno, Gracias. hemos llegado al final de la mesa. Gracias por haberse sumado a los tres, tanto Bruno, Adriana como Eugenia, y a la producción también de la Feria del Libro, Katia, que está detrás de todo, con todo su equipo, que nos cedieron el espacio y nos invitaron. Cuando nos habíamos juntado antes de la charla de hoy, lo que queríamos era esto, transmitirles la pasión, esta cuestión de usar una herramienta que es bastante volátil, pero que al menos si uno tiene la inquietud de leer y escribir, que sepan que son dos tareas físicas muy intensas y muy interesantes, que siempre nos conducen a lugares inesperados. Lo único que hay que estar dispuesto es a sostenerlo en el tiempo, y justamente de eso habla la crónica, tiempo. Dedicarle tiempo y espacio a las historias, tanto para leer como para producirlas. Así que creo que al menos la mesa fue muy diversa y algo logramos. Desde distintos lugares, cada uno, Adriana en Fontana, Bruno que está hace muchos años en los medios, Eugenia desde la academia y yo también por otros lugares, eh, estamos tirando para ese lado. Gracias. Muy bien, tanto a Adriana, a Eugenia, Bruno y Lucas, les agradecemos muchísimo por estar conectados en la Feria del Libro, les damos muchas gracias. Seguramente con los cuatro nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Gracias. Así los cuatro han pasado por la Feria del Libro Digital, que por supuesto nosotros vamos a continuar, no se pueden mover del otro lado, tenemos una agenda muy amplia con un montón de actividades que no se pueden perder, artistas invitados, escritores, periodistas, hay de todo, no se muevan porque la Feria del Libro Digital sigue.